Hola, muy buenas noches. Vamos a girar aquí un poquito. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy continuamos con la lectura del libro Comienza donde estás, de Chris Gardner. Ahí veo que se... Hola Mariela, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con nuestras lecciones. Hola amor, gracias por conectarte. Bueno, quiero contarles aquí, bienvenidos el caramelo de 1978, bienvenidos. Bueno, quiero contarles que seguimos con la lectura del libro Comienza donde estás. Vamos ya a nuestra lección número 39 y hoy vamos a hablar de rompiendo ciclos generacionales. Es el tema, palabra clave, sanidad. Así que está un tema súper bonito. Bueno, y arrancamos. Dice, si saber que todos somos seres humanos nos recuerda que nada humano es ajeno a nosotros, como escribió Terence, el dramaturgo, entonces, ¿cómo podemos usar esa conciencia para romper ciclos generacionales? Permíteme simplificar eso haciendo la pregunta que sale a relucir con bastante frecuencia. ¿Cómo podemos confrontar con nuestra propia oscuridad? Bueno, ayer hablábamos de la luz y hoy nos está diciendo cómo nos enfrentamos a la propia oscuridad. Esta pregunta es igual de pesada para todos nosotros. Algunas de las cartas más estremecedoras que leo vienen de padres que oran desesperadamente para ser sanados de los mismos círculos negativos que ellos vivieron en las batallas de sus padres y ahora están viendo a sus hijos hacer lo mismo. Me estoy refiriendo, aquí está, permítame, desactivo acá, listo. Dice, me estoy refiriendo no solamente al ciclo generacional de padres que abandonan a sus hijos, sino además a las continuas tendencias que están poniendo más y más de nuestros jóvenes ciudadanos en hogares de cuidado y en manos del sistema de justicia juvenil. Estoy hablando de los ciclos generacionales de pobreza, violencia doméstica, adicción, crimen, asalto sexual, indigencia, analfabetismo y encarcelación. También me estoy refiriendo al ciclo generacional de la intolerancia, enfermedad mental, obesidad, dependencia, de adolescentes convirtiéndose en padres antes de aprender a cuidarse a sí mismos. Y no menos insidiosos son los ciclos generacionales de irrespeto por los demás, por nuestro planeta y el rechazo de nuestras responsabilidades para salir adelante juntos o desmoronarnos. De pronto no te queda muy difícil mirar algunas de las ramas de tu árbol genealógico para descubrir algunos de estos patrones destructivos. A lo mejor tú escogiste no permitir que esas conductas influyan en ti y es posible que lo hayas hecho a un nivel subconsciente o inconsciente. También puede ser que no lo hayas elegido y ahora estás a merced de un ciclo que te controla de manera que ni siquiera sabes. Sabemos lógicamente por expertos médicos y científicos que la posibilidad que hayas desarrollado tales situaciones como el abuso de sustancias, enfermedad mental u obesidad se incrementa cuando esos asuntos son evidentes en los padres y en otros predecesores. También hemos escuchado debates entre la naturaleza y la crianza cuando se trata de detectar si la herencia o la educación familiar y el medio social están relacionados con la causa de ciertos ciclos generacionales. Mi interés no es discutir con los expertos, sino decir que en lugar de mirar solamente el modelo de la enfermedad que pregunta ¿qué salió mal? Cuando buscamos posibilidades de sanidad también deberíamos invertir más tiempo preguntando ¿qué salió bien? Cuando los ciclos no se repiten. Bueno, aquí nos está hablando él de algo muy interesante, que es el tema de, bueno, las oscuridades que hay en nuestro ser y que vemos en el mundo, ¿no? El mundo hace parte de todo lo que estamos explorando desde el interior nuestro y por eso es tan importante trabajar mucho más en ese proceso de oscuridad. Si bien, claro, muchas veces nos cuestionamos muchísimo acerca de las situaciones, digamos, de las dificultades, ¿no? Y siempre nos estamos cuestionando qué fue lo que salió mal, cuando alguna de las situaciones que ocurren, principalmente con nuestros hijos o con alguien dentro, como dice él aquí, dentro de nuestro árbol genealógico, pues como que decimos, pero ¿qué fue lo que hice mal o qué fue lo que pasó?
Digamos, eso se repite en muchas circunstancias y más allá él nos invita, más que cuestionarnos eso, pues hay que entrar a mirar también cuando las personas se rompen los ciclos generacionales de abuso, de violencia, de dependencias, en fin, todo lo que él nos está señalando aquí en esta lección. Hola, bienvenida Nancy. Me parece muy importante algo que él está señalando y es una gran discusión que siempre tenemos en el proceso, digamos, de formación, y es si las personas nacen o es la sociedad la que genera, digamos, este impacto. Si bien él aquí dice, no voy a entrar en esa discusión, pues lo que, digamos, a partir de lo que yo he venido aprendiendo, creo que es una dualidad, creo que es una combinación. Por supuesto, hay un trabajo genético que, así como desde lo biológico nosotros traemos, obviamente a nivel de las familias, hay algún tipo de enfermedad, por decirlo de alguna forma, no solamente física, sino a veces también en materia emocional. Y esa enfermedad no solamente tiene que ver con estos ciclos que él está desarrollando aquí, de la violencia, de los temas de abusos, sino también tiene que ver con incluso temas de culpas, de sufrimiento, y que a través de las creencias se van trascendiendo a las diversas generaciones. Así que, bueno, el tema de que si nacemos o si nos creamos en determinado momento, pues es una combinación de las dos cosas. Es una parte genética, una parte también de las creencias que nos instalan las personas que están cerca de nosotros en ese proceso de crianza y de formación, y también las que nosotros mismos desde nuestra esencia podemos percibir. Es la forma en que vemos el mundo desde el momento en que nacimos, y pues ahí también hay una tendencia diferente, digamos, en cada una de las personas de cómo abordar quizá las mismas situaciones. Cada uno las vemos de forma diferente. Nos dice, he llegado a creer que tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida que son las que determinan en quién nos convertimos y por qué. Eso nos recuerda el dicho que dice que tomamos las cartas y a veces las jugamos exactamente en el orden que nos las dieron. Esto es para sugerir que hasta cierto punto puede que aún antes que te acuerdes de usar tus cartas, el juego fue planeado con anterioridad y estos patrones y ciclos fueron establecidos mientras la forma, estructura y profundidad de tu alma fueron moldeadas. Se tomaron decisiones correctas o erradas, y hasta si serías alguien que vivirías al máximo de tu potencial. Las determinaciones fueron hechas no solo bajo la base que si estaban bien o mal, sino para ver qué tan lejos podía llegar. 3 clases de consecuencias resultan de esto y el alma decide. Primero, emerger y elevarse. Segundo, esconderse abatida entre la oscuridad. Y tercero, mantener el status quo. Esa es la versión de tu alma de perder, ganar o arrastrarse. Bueno, aquí voy a repetir esto porque es muy, muy clave esta lección que nos está hablando de romper los ciclos generacionales para encontrar la sanidad. Dice, 3 clases de consecuencias resultan de esto, o sea, de analizar los factores externos que se ven en las decisiones que se tomaron. Y por eso es muy importante, digamos, empezar a hacernos conscientes de estas situaciones para darnos cuenta, pues, que cuál de estas son las que se están presentando en nosotros. Dice que primero emerger y elevarse. Segundo, esconderse abatido entre la oscuridad. Y tercero, mantener el status quo. El status quo que nos está diciendo aquí es mantenerse en perder, ganar o arrastrarse. Nos está diciendo que precisamente este tiene que ver con el status quo, es mantenernos en arrastrarnos, ¿no? O sea, mantenernos en la misma condición quizás de lo que viene, pues está hablando desde la oscuridad, por supuesto, de mantenernos en ese mismo ritmo. Dice, puede que te sorprendas después de todo lo que se ha dicho acerca de mi padrastro Freddy Triplett representó. Para escuchar eso ahora estoy agradecido que la carta que representaba su presencia en mi vida. Aquí creo que hay un poquito de traducción un poco errada. Lo que nos está diciendo es que después de todo lo que él ha hablado aquí en el libro acerca de su padrastro, lo difícil que fue la situación de vivir con él entiende hoy y agradece esa situación que representaba en su vida. Y ya vamos a ver por qué. Él me ayudó a entender esta lección acerca de cómo los ciclos generacionales se pueden romper. Porque él era de la forma que era. Yo fui testigo en primera fila sobre lo que es el peor ejemplo de una conducta humana.
una muestra que me urgió a tomar la decisión de convertirme en quien soy, todo lo que él no fue. A veces las personas con las que nos cruzamos en la vida incluso pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, o familiares, hermanos, algún tipo de persona que convive con nosotros, la pareja, los hijos. A veces son lecciones que debemos aprender. Pero aquí hablando dentro de este parámetro, él dice, fue un gran ejemplo, no para seguirlo, sino para saber lo que no quería hacer. También decidí no perpetuar el ciclo generacional pasado a través de mi padre biológico, quien proveyó el cromosoma Y para multiplicar niños nacidos de diferentes madres. Mi intento fue ser el eslabón más débil en esa cadena y romper ese ciclo con mi linaje. Francamente, no creo que nadie en ese lado de la familia ni siquiera sepa cuántas vidas él engendró. Observa que yo no hablo de paternidad. Cuando finalmente hice mi viaje a los 28 años de edad para conocerlo en Luisiana por primera vez, di un paso importante en sanar mi largo caso de nostalgia por la ausencia de mi padre, como lo he llamado a este asunto. Y yo no era solo, tenía nuevos hermanos y hermanas compartieron conmigo el chiste, que cada 4 años, como en los Juegos Olímpicos, alguien nuevo se aparecía buscando al padre que nunca conoció. Nos parecemos mucho unos con otros. Mis hermanos me contaron que todo lo que tenían que hacer era mirarlos, para decirles, bienvenido, sigue. Bueno, esa es una experiencia bastante compleja y creo que, más común de lo que quizás creemos. Esa experiencia solo sirvió para reforzar mi resolución de ser un padre categórico y con la cabeza puesta en mis hijos, involucrándome activamente en la vida de ellos. En mi madurez, puedo mirar hacia atrás y reconocer la parte espiritual de la decisión que hice desde mi niñez, de no ser un hombre que esparciera su semilla por todas partes y luego no invirtiera tiempo ayudando a sus críos a crecer. A los 5 o 6 años de edad yo aprendí algo que me ayudó a sanarme a mí mismo en ese proceso. En lugar de sentirme debilitado, pude declarar que nunca amenazaría ni aterrorizaría a mis hijos, como ciertamente experimenté en las manos de mi padrastro. Como todo niño de 5 años, yo no sabía nada acerca de compromiso, responsabilidad paterna, ni del miedo potencial que causa el abandono. Pero yo sí sabía lo que era una promesa, y esa promesa que me hice a mí mismo se convirtió en parte de mi alma, de quien soy, y se entrelazó en mi genética espiritual. A medida que miras los aspectos de tu vida que son impactados por influencias negativas que has heredado, recuerda que el acto de sanidad con respecto a los ciclos generacionales y patrones familiares no es una cura milagrosa que ocurre de la noche a la mañana. En una conferencia de maestros en Los Ángeles, tuve una interesante conversación con una educadora que venía de un hogar no muy diferente al mío, en términos de lo que yo llamo el ciclo del silencio. Ella supo exactamente lo que yo quise decir en mi descripción de la política familiar de no pregunte, no cuente, la cual fue impuesta por cada miembro de la familia sobre asuntos personales implacenteros de grave importancia. Su historia fue que a ella nunca le dijeron que la mujer que la crió, de quien ella pensó que era su madre, de hecho era su tía. Después que su figura de madre murió, alguien lo mencionó desprevenidamente como si no fuera algo de importancia. Parte de su inspiración para convertirse en maestra y trabajar con niños e inculcar en ellos el derecho a hacer preguntas y esperar respuestas. Romper el ciclo del silencio no ha sido fácil para mí. Mi madre sabía cómo era en casi todas las áreas, pero se resistía a mis preguntas sobre temas dolorosos, insistiendo en que era agua debajo del puente y diciendo que hablar de eso no nos haría ningún bien. Como padre me hallé a mí mismo callando acerca de asuntos serios sobre mi hijo y mi hija. Sin embargo, se me ocurrió que si no hacía algo para romper el ciclo del silencio, ese patrón iba a caer también sobre ellos y sobre sus hijos. Aunque fuera difícil para mí explicarles por qué su madre y yo no vivimos juntos, no decir nada era algo injusto para ellos. Lo que tuve que dejarles saber a Christopher y a Jacinta finalmente, directamente y sin culpa, fue que las cosas no funcionaron entre su madre y yo. No tuvimos éxito viviendo juntos la primera vez con Christopher, y aunque tratamos de reunirnos brevemente, lo que nos llevó a tener a Jacinta, ese esfuerzo no duró. Y mis hijos sabían que lo intentamos, pero yo tampoco quería que ellos estuvieran en medio de nuestros desacuerdos o que tuvieran que escuchar más quejas.
por lo menos no de mi parte. Mi decisión fue decirles todas esas cosas, pero estando seguros que ellos tenían su propia relación con su madre, sin que hubiera comentarios de mi parte, ni a favor ni en contra de ella. Esa fue mi nueva política. Ellos podían preguntar y contar, siempre y cuando no fuera una carga para ellos. A ninguno de nosotros tres nos gustan las confrontaciones, pero actualmente mis dos hijos no sufren en silencio por mantener sentimientos ocultos. Y yo alabo al Señor por eso todos los días. Ese ciclo se rompió. Bueno, aquí nos está contando otra versión también de cómo romper el ciclo. Primero, de él con su padrastro y su padre, en dos sentidos. Primero, un padrastro abusivo que él toma la decisión de que jamás va a tratar a sus hijos, digamos, con la violencia y con el estigma que manejaba esta persona para con él. Segundo, tener a sus hijos cerca de él, reconocerlos y, como él dice, pues realmente ser un padre. O sea, la paternidad no solamente es dar un nombre o un apellido o haber entregado el gen, sino tiene que ver con la crianza. Entonces, él dice, bueno, me comprometí con eso, así que con su padre biológico también rompe este ciclo. Y ahora dice, con mis hijos, yo estaba haciendo lo mismo que habían hecho conmigo, mi madre, este ciclo del silencio, dice él, de no hablar sobre las emociones, y que es algo que quizás es muy, muy común, que muchas veces en las familias, pues para evitar dolor, a veces es por evitarle el dolor a algunas personas, pues no se comparte y no se dice lo que ha ocurrido en la familia y se desconoce a veces plenamente. Entonces, ese ciclo del dolor, el del silencio, él dice que empezó a ver lo que él lo estaba repitiendo. Así que con sus hijos tomó la decisión de romperlo. Y bueno, qué bonito que aquí nos dice que ahora sus hijos pueden hablar. Yo creo que es importante y creo que estos mismos ciclos se repiten en muchas familias exactamente iguales, pero también hay otros patrones que seguimos repitiendo y repitiendo. Y de ahí viene tanto la importancia que hace algunos días hablábamos con Gloria Payés sobre la terapia transgeneracional, que es poder identificar esos ciclos que estamos viviendo para poder romperlos y poder, digamos, sanar. Ahí vuelve el tema de la sanidad. De eso es de lo que estamos hablando hoy, de cómo sanar tu linaje. Y si no tenemos hijos, como en mi caso, pues sencillamente sanar. Definitivamente puede que no tengamos hijos, pero qué lindo que nosotros podamos sanar y cerrar esos ciclos de dolor, esos ciclos de violencia, esos ciclos de indiferencia, esos ciclos de silencio. Y el silencio en este sentido, digamos, de callarnos lo que sentimos o lo que estamos viviendo, pues es un ciclo muy duro, porque definitivamente, y bueno, cuando nosotros estudiamos los chakras, ese está ubicado aquí en el chakra laringio, y encontramos que ahí vienen por eso todas estas enfermedades. Recuerden que los síntomas biológicos nos están mostrando que hay algo que está ocurriendo y tiene que ver con los dolores de garganta, los temas de las amígdalas, los problemas en las cuerdas vocales, personas que a veces hablan demasiado bajito, personas que no pueden a veces subir la voz porque generan automáticamente un dolor en la garganta. Estos silencios también afectan las glándulas tiroides. La glándula tiroides es plenamente esa obstrucción que hay allí de estas cosas que no se han dicho. Y todos estos ciclos de silencio, pues en este sentido, porque recuerden que cuando hablamos en otro tema espiritualmente, el silencio es algo que nos nutre y nos limpia. El a veces acallar el ruido del mundo es algo muy importante, pero aquí es un silencio porque estamos conteniendo el dolor, la herida, los sentimientos, las emociones. Esto también ocurre mucho a veces con los hombres, que se les enseña que no deben llorar, que como son hombres no pueden expresar estos sentimientos de dolor, el amor, que tienen que ser duros. Y también ahí se crean en los hombres a veces estos ciclos de silencio, de aguantar y de callar, y encontramos personas que viven hurañas, que viven mal geniadas, amargadas, hombres que expresan luego a través de la violencia todas estas cosas porque no están acostumbrados a hablar. Y sencillamente cuando nosotros le decimos a un niño o a este joven, no llores porque los hombres no lloran, o no digas eso, o no digas que estás enamorado, o bueno, un sinnúmero de lecciones o de
creencias que les empezamos a inculcar, menos que lecciones, son creencias que les inculcamos a las personas, pues sencillamente lo que estamos haciendo es dañando allí a estas personas. Y eso también ocurre mucho en las familias, en nuestra comunidad latina y en Colombia, y bueno, en general tendemos mucho a este tema que llamamos el machismo. Eso también hace parte del machismo. Decirle que el hombre no puede hacer esto, no puede expresar sus emociones, no puede expresar sus sentimientos, cuando resulta que es un ser humano como lo es la mujer. Y el expresar lo que siente de alegría, de amor, como también de tristeza y de dolor, hace parte de ser humano y no podemos dejarlos conteniéndose en este sentido. Aquí nos dice Nancy, sí, son 2 clases de silencio, el de ocultar las angustias y problemas que generan enfermedades, sí. La gran mayoría de enfermedades, hay un gran porcentaje, algunos hablan del 90%, otros hablan del 80%, otros del 70%, de los síntomas hablamos nosotros en bioneuroemoción, ocurren precisamente por eso, por cosas que se callan, por cosas que se dejan de expresar principalmente y que terminan generando pues todas estas conductas y todos estos síntomas biológicamente. Entonces, bueno, aquí muy importante porque también nos está hablando de este ciclo y a mí me parece relevante este ciclo del silencio, que lo tengamos así súper consciente y claro, que debemos aprender a hablar. A veces cuando estamos afectados emocionalmente, pues tendemos a decir a veces cosas de más, pero tenemos que aprender también a contenernos en ese momento para no ir a herir, porque después de lo que decimos ya no hay forma de echar atrás. Así que bueno, hay que medirnos también, digamos, esa emoción, hay que saberla expresar y a veces tenemos que empezar por decir, ok, me voy a calmar y luego lo hablo. Luego lo hablo pues para tampoco no herir a las demás personas. Dice, cuando aceptas que tu ciclo generacional se puede romper y te recuerdas a ti mismo que aunque sea doloroso, tú no eres el primero en hacerlo, entonces estás listo para mirar más de cerca para ver, primero que todo, cómo fue eso inculcado, eso en ti. Después ya estás más preparado para la parte más importante, que consiste en prescindir consciente y voluntariamente de ese ciclo. Tu fuerza mayor puede ayudarte. Recordemos que él le está diciendo, tu fuerza mayor es esa esencia divina, ¿no? Ese Dios, de acuerdo con el nombre que cada uno le querramos poner o de acuerdo con la creencia religiosa que cada uno lo querramos llamar. Entonces dice, tu fuerza mayor puede ayudarte. Esa fue la situación de mi colega y amigo Víctor, quien ahora es un padre devoto, esposo, actor y activista en el campo de la prevención de violencia. Víctor me contó acerca de la decisión que hizo cuando era muy joven, que nunca se convertiría en el hombre loco que era su padre. Víctor me contó sobre el abuso que sufrió hasta llegar al nivel de tortura que tanto sus hermanos, las mascotas y su madre soportaron en las manos de su padre. Nadie tenía que decirme que eso estaba mal, dijo. Yo pienso que los niños no nacen malos y que la violencia es una conducta aprendida. Cuando le pregunté qué fue lo que le ayudó a romper ese ciclo, su primera respuesta fue, yo sabía que Dios tenía un mejor plan para mí. Yo sé que mi padre quería alejar de mí el bien y yo me negué a dejar que mi espíritu se quebrantara. Como adulto, aunque mi amigo tenía claro que nunca golpearía a una mujer, antes de convertirse en padre comenzó a sentirse ansioso con la preocupación que él pudiera cargar con alguna predisposición genética para herir a su propio hijo. Pero ese temor se desvaneció cuando su hijo nació. En el momento que sostuve a mi bebé en mis brazos, supe que nunca podría hacerle lo que me hicieron a mí y entendí que había roto este ciclo. La historia de Víctor me trae de regreso a las características de la genética espiritual, no solo por la conciencia en que Dios tenía mejores planes para mi amigo, sino también porque él hizo la elección y tomó cartas en el asunto para refugiarse en su propia bondad. Él escogió la sanidad en lugar del estancamiento espiritual o la degradación. Historias de individuos como Víctor, que encuentran la forma para sanar de influencias negativas, nos recuerda que, así como nuestro cuerpo tiene mecanismos innatos para defenderse de las enfermedades, lo mismo ocurre con nuestra alma. El entendimiento de esto me ha llevado a la conclusión que nuestra genética espiritual nos dota con una huella antigua de sanidad, crecimiento y superación perseverante en cada uno de nosotros.
En 1931, el padre de la psicoanalítica moderna, Carl Jung, llegó a una conclusión similar con Rowland, uno de los pacientes que constituían un reto para él. Escuché esta historia de un hombre que conocí durante un evento para firmar mi libro, quien comentó: su descripción de la genética espiritual y el rompimiento de los patrones de conducta destructivos son muy junguianos. Como no estaba seguro de lo que quiso decir, decidí buscar información y encontré sobre la saga de Rowland, que fue enviada en la carta a Carl Jung en 1961 por un hombre llamado William Wilson. En esa carta, Wilson le recuerda al Dr. Jung acerca del caso Rowland y recuenta cómo lo de Rowland ha estado tan severo y su estado tan alcohólico que hasta después de un año de tratamiento, Jung finalmente confrontó a su paciente, diciéndole que su caso no tenía esperanza y que no podía salvarse hasta que él no decidiera por sí mismo que podía hacerlo. Jung creía que tenía las herramientas dentro de su inconsciencia colectiva, una reserva de conciencia a la que todo ser humano tiene acceso, pero de la cual él se desconectó mediante su habilidad para acceder a esas herramientas. El doctor le dijo a su paciente: yo solo puedo recomendarle que se ubique en una atmósfera religiosa de su elección, que pueda reconocer su propia desesperanza y que usted pueda desahogarse en frente de Dios, cualquiera que sea su idea de él. De esa manera, la iluminación de esa experiencia transformadora podría moverlo. Wilson le describe al Dr. Jung cómo Rowland eventualmente buscó ambientes espirituales y fue capaz de dejar de tomar temporalmente, pero nunca sin recaer nuevamente. Finalmente se trasladó a Nueva York y encontró el ambiente espiritual adecuado en conjunto con un grupo correcto de amigos y compañeros. La combinación de esas cosas fue la experiencia transformadora que le dio la iluminación que necesitaba. Rowland descubrió la verdad valiosa que hemos sabido siempre. Oh, no solo es mi caso. No tuvo éxito solamente rompiendo su ciclo de alcoholismo, el cual era generacional y cultural, sino que tuvo la capacidad para compartir con sus amigos y terapeutas para darles un bosquejo de los pasos que le ayudaron a lograrlo. A través de los contactos de Rowland, su inspiración e información llegaron a manos de dos individuos que estaban interesados en el tema y pudieron aplicar y seguir las huellas de Rowland. Uno de ellos fue William Wilson, también conocido como Bill W., quien encontró que el enfoque era tan efectivo que le escribió al Dr. Jung para decirle que iba a codificarlo en 12 pasos. Eso mismo, Bill W. fue el fundador de la organización de apoyo de Alcohólicos Anónimos. Miren que esto impactó tanto que es ese lema, y pues no conozco mucho de este proceso, pero sé que la guía de Alcohólicos Anónimos tiene precisamente unos pasos y unas etapas. Incluso cuando una persona está en ese proceso, le preguntan en qué paso estás. Entonces, estoy en el 2, estoy en el 1, llevo, por ejemplo, un año en el 4. Entonces, y las personas ya saben automáticamente, pues, en qué va en su proceso de sanar. La aplicación más amplia del poder que todos tenemos que adoptar para alcanzar la sanidad por encima de nuestra propia debilidad puede verse en el consejo que el Dr. Jung le dio a su paciente, para decirle que las herramientas para curar su adicción estaban dentro de él, dentro de la caverna de su alma en forma ancestral. Para aplicarlas, él necesitaba el ejemplo de otros que estuvieran teniendo las mismas dificultades y sufriendo similarmente. Esto me lleva a admitir que a veces no es suficiente tener a alguien que no ha experimentado lo mismo que te has dicho a ti mismo. Bueno, tú tienes las herramientas dentro de ti, entonces ¿por qué no has triunfado para romper el ciclo? A veces es importante escuchar la prueba y el testimonio de alguien que ha estado allí, lo ha logrado y se ha sanado. Claro que ese es el modelo AA, o sea, de Alcohólicos Anónimos. Una aplicación más que quisiera sugerir para romper cualquier patrón de conducta que te impide abrazar esa luz es utilizando el complejo C5 que te da la estructura para sanarte. El complejo C5, recordemos que es la forma en que él dice que se establece un plan, ¿no? Dice: ¿eres claro y conciso acerca de tu deseo para terminar con un patrón de conducta destructiva o ciclo generacional? ¿Puedes hacer que tu motivación sea tan ferviente como necesitarías que sea para pasar esta prueba? ¿Puedes juntar toda tu persistencia oceánica para dar esos pasos pequeños de una forma comprometida y consistente para que esa luz transformadora te alcance de una vez por todas? Estas son situaciones difíciles y te ayuda a que recuerdes que la sanidad no ocurre de la noche a la mañana.
Ciertamente podemos pedir prestado el mantra para que se haga cargo de tu problema, sea cual sea, un día a la vez. Recordemos que ese mantra o esa frase corresponde precisamente a los alcohólicos anónimos, que es trabajar un día a la vez. O sea, allí no se fijan metas a largo plazo ni nada, sino es hoy mantente sobrio y ya vemos qué va a pasar. Y al otro día te dicen hoy mantente sobrio y es un día a la vez. Y ya bueno, al final luego hacen estos recuentos de cuántos días llevan en sobriedad, pero el lema es muy claro, un día a la vez. A veces queremos resultados y nos ponemos metas y sufrimos a veces por cosas. Y por ejemplo en este caso de estos ciclos, los ciclos generacionales también tienen que ver con temas de adicciones, no obviamente ya desde el punto de vista solamente del alcoholismo, las drogas, sino a veces estamos aferrados a personas, a veces estamos aferrados a circunstancias, a creencias, y eso también son adicciones y estamos como adictos. Hay personas que incluso están adictas al sufrimiento y esa es una, como decía San Agustín, el dolor es inevitable, no podemos evitar que hoy nos duela algo, pero el sufrimiento es una decisión. Así que bueno, ahí está muy claro este tema de sí, a nosotros nos puede doler algo, pero no quedarnos en el sufrimiento. Tan difícil como puede ser romper los ciclos generacionales, puedes proponértelo con el convencimiento que otra gente ya ha hecho ese mismo recorrido antes y tú también puedes. Tu sanidad entonces será una bendición, no solo para ti, sino también para todos los que te rodean. Bueno, ahí termina nuestra lección de hoy sobre la sanidad. Aquí nos está hablando de la sanidad realmente para romper esos ciclos generacionales, pero que muy seguramente muchas de las situaciones que vivimos pues están relacionadas con ellos. A veces no las descubrimos nosotros automáticamente que tienen que ver con estas situaciones, pero muy seguramente si buscamos en el origen, como dice él aquí, hay que ir a buscar en el origen de esa enfermedad que no solamente puede ser física, sino, como estamos hablando, emocional, y de una creencia que quizás se ha instalado en nosotros. Bueno, pues hay que ir a buscar de dónde salió esa creencia, dónde está instalada, para ir a buscar precisamente dónde hay que sanar. Ese es uno de los trabajos arduos que desde el tema de la psicología, bueno, corresponde trabajar. Y a través del eneagrama yo les cuento que también buscamos a veces esas heridas, buscamos esos puntos y vamos encontrándonos allá. A veces no es tan fácil, son intervenciones muy profundas porque vamos a ir a buscar en el subconsciente y en el inconsciente, y por eso son ejercicios que requieren de una dedicación amplia para poder realmente encontrar y traer de allá de ese subconsciente. No sé si ustedes se acuerdan en la película En Busca de la Felicidad, que es donde estaban esos monstruos a los que le temía la protagonista, ¿cierto? Donde estaba allí bueno, eran algo como que el payaso, la aspiradora, la casa que estaba vacía, pero créanme que en la vida real nuestro sitio del inconsciente es mucho más tenebroso a veces, porque le tenemos mucho más miedo que no a estas solas cosas, sino son cosas muy profundas que están allá, a las que le tenemos bastante miedo. Sí, en Inside Out, exactamente. En la película allá encontrábamos el subconsciente y bueno, hay muchísimas cosas. Y el inconsciente está también, aflora a veces en los sueños, en esos momentos en que el alma se desconecta un poco y queda anclada aquí en la glándula pineal, pero donde entramos nosotros en ese proceso de reposo, también a veces esa alma se va a explorar ese dolor y esos momentos de angustia que hemos vivido. Y bueno, ahí también hay muchas cositas que podemos encontrar. Y bueno, ni qué decir de la supraconciencia, que después algún día hablaremos de ese tema, pero definitivamente hay muchas cosas que están guardadas en el baúl de los recuerdos, que a veces las tenemos allá muy guardadas, muy tapadas, y que a veces son muy difíciles, primero de aceptar y dolorosas de recibir, de recordarlas. Así que son dos cosas, sí, hay que cortarle la raíz a esas creencias.
pues lo que uno aprende es que no se pueden eliminar, lo que uno ya, eso ya pasó, ya están ahí. Nancy nos dice que cortarle la raíz y ese cortar raíz es principalmente sanar, sanar y encontrarle una razón y un propósito, como lo que decía ahorita Chris Garner en la lección, que nos dice que incluso ese padre abusivo, ese padrastro abusivo le permitió darse cuenta de cómo no quería ser. Entonces ya ese pasado no se puede cambiar, esa creencia o esa tristeza y ese dolor que se vivió ya no se puede quitar, o sea, ya eso ocurrió. Lo que hacemos es sanar. Por eso hoy la lección se llama sanidad y es la frase y la palabra clave de pensar en sanar, sanar, sanar. Sanar es que ya no nos duela, que cuando lo recordemos, bueno, ya lo veamos como una situación pasajera. A veces todavía nos pueden salir algunas lágrimas, pero ya no nos confrontamos con el sufrimiento, con la rabia, con esas emociones tan fuertes, sino ya lo empezamos a ver como algo bueno que ocurrió, que nos permitió crecer, que nos permitió formar el carácter y que hoy tenemos la gran oportunidad de comenzar desde donde estamos, como nos dice aquí Chris Garner, comenzar desde donde estás hacia donde quieres ir. Eso es lo más importante. Bueno, yo les agradezco mucho, Mariela, Nancy, Luis Fernando, no sé quiénes más están aquí conectados. Muchas gracias por estar hoy. Y bueno, mañana nos encontramos con otra de las lecciones de la genética espiritual, que yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero son las lecciones más hermosas, quizás que más nos revuelcan también en nuestra propia historia de vida, pero que seguramente vamos a encontrar cosas hermosas aquí para trabajar. Así que un abrazo y nos vemos mañana a las 9 de la noche con una nueva lección de este libro Comienza donde estás. Hasta mañana.